Hola a todos, soy Carlos Vargas y en colaboración con mi compañera Paula Ochoa vamos a hablar sobre el proceso de composición textual y sobre la lectura crítica. Es bueno tener presente que el ser humano a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución humana, ha tenido junto con él la lectura y la escritura. Nosotros somos seres de palabra que transmitimos emociones, que transmitimos realidades, que transmitimos nuestra forma de ser junto con la lectura y junto con la palabra. Por eso, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos, no estamos haciendo un solo hecho, estamos haciendo una realidad. Estamos marcando una historia, estamos marcando un precedente. Por eso nosotros, en nuestra imaginación, en nuestro contexto sociocultural, marcamos aquello, igual lo que un autor quiere transmitir a sus lectores por medio de su escritura. Nosotros, como seres de palabra que somos, llenos de esa imaginación que nos hace diferentes, de esa racionalidad que nos invita a plasmar lo que queremos. Nosotros, cuando leemos un libro, una revista, un ensayo o un artículo, no estamos leyendo palabras muertas. Al contrario, le estamos dando vida a esas palabras, le estamos dando transmisión, le estamos dando un alcance, le estamos dando esa transmisión que el autor quería imponer, que el autor quería colocar, que nosotros lográramos descifrar lo que él quería entender, lo que él nos quiso dar a saber. Por eso también es importante que cuando nosotros leemos entramos en un mundo totalmente diferente y cuando escribimos hay procesos, hay fases que hay que tener en cuenta. Por eso es importante nosotros cuando leemos y también cuando entendemos un texto y en el caso cuando se habla del discurso, como viene a decir el filósofo Foucault, el saber es poder, y nosotros tenemos que estar pendientes de esos discursos que nos dicen nuestros supuestos padres de la patria, discursos que buscan un fin, que buscan un medio, que quieren alcanzar algunos objetivos, pero tenemos que pensar más allá. Nosotros cuando escribimos, nosotros cuando pensamos, nosotros cuando leemos, damos transmitir algo. Nosotros queremos con la lectura y con la escritura hacer una trascendencia, buscar una meta, buscar una finalidad, darle a eso una metafísica grande, darle a eso ese proceso de composición textual que queremos emprender. Y más que ser unas personas criticonas, tenemos que pasar al ámbito de ser lectores críticos, de no comer entero, de pasar aquello que a mí me aterra, aquello que a mí me afecta, y alzar la voz y decir no me parece, porque junto con la lectura puedo demostrar y puedo destruir junto con la escritura y la lectura aquellos argumentos que son unas falacias que no tienen ningún sentido, que vienen siendo la construcción y construcción social, porque también el lenguaje y la escritura es vista como una construcción social. ¿Y por qué se tiene que ver como una construcción social? Porque supuestamente se dice que aquella persona que no estudia es ignorante, que es inculta, pero no por el simple hecho de no tener un libro a la mano, de no instrumentarse en el campo literario. Por eso es bueno, importante rescatar lo que aquellos filósofos decían, que el lenguaje es la casa del ser, como decía el filósofo Heidegger. Vemos que también la lectura es un tejido humano que reúne realidades en cual se tiene presente el contexto, donde se basa el autor, donde también recoge problemas y circunstancias de esa época que quería reflejar el autor en su escritura. Y en eso se entiende la intención,
con qué fin quiere alcanzar eso. Y también entra nuestra participación como lectores, esa comunicación diacrónica o disyuntiva en la que el autor y lector, los dos unidos, quieren llegar a trascender. Pero la pregunta es si lo que el autor está escribiendo es lo mismo que yo como lector estoy interpretando, o del modo contrario, que si lo que yo estoy interpretando es lo mismo que el autor quiso escribir en su texto. Esto se nos presenta como un problema, un reto de la interpretación. Por eso también es importante tener presente la hermenéutica textual, en la que primero se hace un análisis del texto, en el cual se sigue y se hace una relectura del texto para rescatar y mirar si hay una frase clave, una frase que se pueda deconstruir, como dice el filósofo James Derrida, que ya no es importante leerse todo el texto, sino con una sola palabra o con una sola frase hacemos la deconstrucción del texto y entramos en ese lenguaje que queremos entender. El filósofo Wittgenstein, un grande que nos habla sobre el pragmatismo, la semántica y otras cosas que tiene que ver como el símbolo, el signo y el significante, junto con el filósofo Carlos Peirce, nos abunda que el lenguaje es rico y de lo que yo no sé no puedo hablar. Pero hay un cambio grande cuando entramos en lo que es el alfabetismo junto con la culturización. Junto cuando nosotros nos encontramos en un pregrado o en un posgrado, es importante que nosotros vayamos cultivando los discursos y los ensayos académicos científicos. Nosotros, a medida que pasa nuestro caminar en una universidad y cuando terminamos el ciclo del pregrado, nuestra actitud y nuestra forma de escribir y nuestro lenguaje tiene que reflejarse en la manera de comunicar y de hacer un ensayo académico y un ensayo científico. Por eso es importante y tener que hay técnicas que se utilizan en la lectura crítica. Una de ellas es reconocer la finalidad o el objetivo que se quería alcanzar de este documento, de este texto o de este ensayo que estamos leyendo. Mirar el entorno sociocultural y económico en el cual se encuentra el autor y también reconocer a qué personas, a qué público va dirigido este ensayo o este escrito que se encuentra haciendo el autor. Nosotros cuando nos encontramos pensando, estamos trabajando, estamos haciendo realidad nuestro proceso junto con las ideas, palabras hechas vida. Nosotros no plasmamos palabras muertas, plasmamos palabras vivas que se hacen grandes, que tienen que buscar una finalidad que se encuentre. Por eso es importante tener presente que la lectura y la escritura es un proceso personal, es un proceso sincrónico, es un proceso dialógico, es un diálogo que hay entre el yo, en el cual quiero experimentar nuevas cosas y esas nuevas cosas me las ofrece la lectura y la escritura, en la cual yo puedo comunicarle lo que sienta otra persona, entrar en intimidad con esa persona, hablar con esa persona de cosas que a nosotros nos satisface, cosas que nos llenan de emotividad, cosas con las cuales podemos alcanzar y llegar y transmitir sentimientos y emociones. Y en sí, el escribir viene siendo un instrumento que se puede utilizar para el beneficio del bien, para el beneficio del mal, o puede ser algo neutral. Pero en sí, nosotros cuando escribimos intencionalmente queremos dar una idea de algo, queremos expresar algo, así como lo encontramos en las páginas 44
al 64 de Daniel Cassani, que nos habla sobre el discurso. Aquella persona que tiene el saber tiene el poder. Y detrás de esos discursos hay cosas disfrazadas, hay cosas usurpadoras, hay cosas que quieren buscar doble finalidad, hay cosas que quieren que el Estado quiera someter al pueblo. Y por eso se instrumentalizan con el discurso, discursos adornados, discursos disfrazados. En sí, nosotros cuando hacemos como pueblo, hacemos uso de esas palabras, hacemos uso también del discurso, hacemos la materia emancipadora. No pasamos entero aquello lo que nos dicen nuestros dirigentes, que nos quieren proponer algo, pero detrás de eso, ¿qué finalidad hay? Detrás de eso, ¿qué buscan? Detrás de eso, ¿qué quieren hacer? Detrás de eso, ¿qué objetivos quieren alcanzar? Podemos ver que los discursos se disfrazan de palabras bonitas, se disfrazan de buenas acciones, se disfrazan de buenos postulados, de buenos axiomas, y detrás de eso hay falacias que una persona que está instrumentalizada y sabe cómo es el uso del lenguaje puede darse cuenta qué falacias utilizan nuestros queridos padres de la patria para alcanzar una finalidad. Y aquí es donde entra la palabra, esta palabra clave, definir lo que es democracia, lo que es política y lo que es un politiquero. En sí, si miramos cuál de las tres palabras nos sirven para identificar qué es un discurso neutro, un discurso que no incite al racismo, un discurso que no incite a la homosexualidad, que no incite también a buscar otras cosas alternas, sino que un discurso que nos una, un discurso que cambie la situación precedente que se puede concentrar en algún estado. Los discursos, todos los discursos tienen algo en el centro, tienen algo, un soporte que los hace diferente a los demás discursos. Los discursos quieren trascender para buscar una finalidad. Y por eso es que también los discursos tienen un proceso de composición textual. Y ese proceso de composición textual, el cual encontramos que está dividido, no está dividido, que tiene tres fases. Entonces la primera fase que encontramos, la primera fase es la fase de la pre-redacción. Allí, en esa primera fase, damos las ideas, vamos calculando qué queremos bosquejar, qué queremos interpretar, hacemos un mapa conceptual para buscar una finalidad de aquello que queremos transmitir. En el segundo es la producción del texto o la producción textual, en la cual hay que hacer un segundo borrador, un tercer borrador, pero antes de estos dos hay que hacer una evaluación del borrador que se hizo, en el cual se tiene en cuenta si están bien ubicadas gramaticalmente, sintácticamente, todas las frases, los puntos, los comas y cosas así por el estilo de la parte ortográfica. Y la tercera es la corrección a tres niveles. En el nivel 1 encontramos la corrección ortográfica, pues consiste en la revisión de mirar todos los signos de puntuación y demás cosas que tienen que ver con la gramática, sintáctica, sintaxis y cosas así parecidas. En el segundo, en la sintaxis, es mirar cómo están formuladas las oraciones, si hay conexión, si hay cohesión, si es conciso a lo que se quiere transmitir junto con esto. Y en el tercer nivel están los aspectos ortográficos que tienen que ver, otra vez revisar bien, pasar a ver si el texto sirve y si se puede publicar como lo queremos publicar. Y después de haber tenido esto, también es importante que se usen los términos de cohesión, las palabras conectoras, los conectores gramáticos como y, a, por, el, ella, conectores que van a ser más fluido y que van a alcanzar más estilo, que van a enriquecer más el texto o el ensayo
o el libro que estemos haciendo, para que así el lector pueda reflejar y pueda alcanzar lo que el lector, en este caso yo, pueda entender lo que el lector me dice por medio de sus palabras. Después de esto, de la composición textual, es importante también algo que se llama la composición retórica, y esta composición retórica está basada en 5 fases o en 5 puntos. En el punto 1 encontramos la invención, después la disposición, tercero la elocución, cuarto la memoria y la pronunciación. Estos son los procesos de la composición retórica, que junto con la composición textual nos ayudan a entender, nos ayudan a lograr hacer una buena publicación, una buena redacción del texto que nosotros estamos implementando para alcanzar esa finalidad. En el caso cuando el autor quiere llegar a trascender, quiere llegar a alcanzar ese objetivo, y junto con el lector también logra entender lo que el autor quiere plasmar en su libro o en su ensayo. Y esto que acabamos de escuchar anteriormente sobre el proceso de retórica es importante tenerlo presente, porque nosotros en nuestro ámbito, tanto académico como científico, alguna vez o a veces nos hemos enfrentado a un público en el cual nos toca exponer nuestras ideas, o nos toca exponer un tema en específico, o nos toca exponer algún proyecto que tenemos. Es importante hacer énfasis en esto. Nosotros como personas universitarias que nos encontramos cursando comunicación social, trabajo social, filosofía, teología, ingeniería, nosotros alguna vez vamos a tener que hacer esto, y por esto este proceso de retórica nos ofrece ampliar nuestro margen, ampliar y alcanzar lo que queremos transmitir. Pero hay que ser sencillos, certeros y concisos, y expresar la idea clave, alcanzar nuestros postulados, alcanzar aquella meta que junto con la lectura nos ofrece. Y siguiendo con el discurso, aquellos discursos que son unas falacias totales, falacias ad hominem, porque van dirigidas al hombre, aquel hombre que vive siendo un borrego, que prácticamente no tiene crítica propia, sino que la crítica se la han fundamentado, se la han instrumentalizado. Yo por medio de este video quiero decir que junto con mi compañera, nosotros estamos llamados a quitarnos esa venda que tenemos, a desgarrarnos nuestra cabeza, nuestro pensar, porque queremos cambiar algo. El discurso se utiliza para instrumentalizar, y en estos países, en especialmente Colombia, donde cada 4 años el discurso es lo mismo, solamente que cambian los personajes, que nos ofrecen cosas y más cosas, pero detrás de eso hay cosas disfrazadas que no tienen ningún sentido. Por eso esas falacias están llamadas a caer, están llamadas a tumbar. Y cuando las personas de bien sepan que los discursos por medio de ellos se instrumentalizan, se adoctrinan personas, ahí es donde entra el cambio. Y nosotros, por medio de esas falacias que encontramos, podemos derribarlas. Gracias al lenguaje y gracias a la escritura, nosotros podemos hacer un cambio total. Podemos entender y empezar y comunicar que el cambio proviene con un discurso neutro, de un discurso de buena manera, de un discurso donde se muestre la claridad con el fin que se quiere obtener, no un discurso disfrazado, disfrazándose de ovejas, siendo totalmente unos lobos. Muchas gracias.